El día de hoy vamos a estudiar cómo plantear soluciones a problemas utilizando las ecuaciones lineales. Empecemos. Siempre que nosotras vayamos a resolver un problema en matemáticas, es importante seguir algunos pasos. No es necesario que los escribamos, pero sí son como tips que debemos tener en cuenta. Poco a poco se los iré mostrando. Arranquemos por este problema muy sencillo. Dice, si al triple de un número le restas 16, obtienes 29. ¿Cuál es ese número? Por lo general nos pasa que cuando leemos por primera vez un problema no lo comprendemos fácilmente. Como en cualquier lectura que hacemos debemos varias veces leer para entender lo que me están diciendo. Entonces, primero podemos contextualizarnos. Estamos hablando de números, ¿verdad? Siempre que nosotros empecemos un problema, además de leerlo, hagamos el proceso de contextualizar. Si me están hablando de un contexto numérico o geométrico, o de un contexto de edades, o de un contexto de compras, ventas, bueno, pueden ser diferentes situaciones, ¿no? Entonces, como que ponernos en el rol de una historia que queremos resolver. En este caso me están diciendo que tengo un número, ¿verdad? Que tengo un número y me dan unas condiciones a partir de ahí. Que si yo ese número lo multiplico por 3, ¿verdad? Porque me dice que al triple, recordemos que en lenguaje algebraico triple es multiplicar por 3. Si yo al triple de ese número le resto 16, ¿verdad? Le resto 16, obtengo 29. Entonces, me están hablando de un número desconocido. Ese es el segundo paso. Encontrar cuál es la incógnita, cuál es el valor desconocido, de qué me están hablando. En este caso, el valor desconocido es un número, ¿cierto? Es un número. Listo. Ok, a partir de ahí estamos empezando a montar desde lo algebraico la situación. Y es que X me va a representar el número del que me están hablando. Vuelvo y leo el enunciado. Si al triple de un número, ok, entonces si el número es X, el triple pues va a ser representado como 3X. Si al triple de un número le restas 16, obtienes. Ojo, esta palabra obtener es clave en este contexto porque es el sinónimo del igual que nosotros buscamos para la igualdad. Siempre debemos tratar de identificar cuál es la palabra que me está indicando la igualdad. Obtienes 29, es decir, esa expresión es igual a 29. De esa manera he encontrado la expresión algebraica que me va a permitir resolver la situación. Despejemos la X, es decir, 3X es igual a 29. Como 16 se está restando, pasaría a sumar. De aquí tenemos entonces que 3X es igual a 9 más 6, 15, va 1, 2 más 1, 3 más 1, 4, 45. Y por lo tanto, X va a ser igual a 45 dividido entre 3. De aquí entonces tenemos que esto 45 dividido entre 3 es 15. Muy bien, este es el proceso algebraico y encontramos que el número buscado es 15. Probemos, queremos revisar si es verdad. ¿Será que el triple de 15 menos 16 da 29? Ojo, estoy haciéndome esa pregunta, ¿cierto? ¿Será que sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? 3 por 15, 45. 45 menos 16, 15 menos 6, 9, 3 menos 1, 2, efectivamente nos dio 29. Es decir, que sí es correcto ese valor. Y nos falta algo muy importante, es dar la respuesta. Ojo, siempre debemos dar la solución o respuesta escrita, por favor. Solución. El número buscado podría ser, el número buscado es 15. Es importante siempre dar la solución a los problemas. Muy bien. El número buscado es 15. Muy bien. Continuemos. Siguiente problemita dice lo siguiente. Lo voy a leer por primera vez y lo vamos desglosando. En un avión viajan
330 pasajeros de 3 países, españoles, alemanes y franceses. Hay 30 franceses más que alemanes y de españoles hay el doble que de franceses y alemanes juntos. ¿Cuántos hay de cada país? Entonces, miremos lo siguiente. Vuelvo y lo leo. Me van a hablar de personas, ¿verdad? Pasajeros. Y me están hablando de 3 países, España, Alemania y Francia. Me dice que agrupando esos 3 personas, ¿cierto? Las personas de esos 3 países completamos 330 pasajeros. ¿Qué me dicen? Que hay 30 franceses más que alemanes. Entonces, miren que el punto de referencia en este caso sería Alemania. Entonces, voy a tomar la A, ¿cierto? Como la variable que me va a indicar la cantidad de personas que están de Alemania. Me dice, hay 30 franceses más que alemanes. Ah, es decir, que de Francia hay la misma cantidad que de alemanes, pero aumentado en 30, ¿verdad? Hay 30 franceses más que alemanes. Listo, o sea, los alemanes más 30. Y de españoles, ojo con lo que dice acá, y de españoles hay, ojo, el doble que de franceses y alemanes juntos, el doble que la suma de franceses y alemanes. Entonces, miremos acá. Hay el doble, voy a multiplicar por 2, que la suma entre alemanes y franceses. De alemanes hay una cantidad A y de franceses hay una cantidad A más 30. El doble de la suma de alemanes y franceses. Es decir, esto quedaría igual a 2 multiplicando A más A, 2A más 30. De esa manera tengo establecido la cantidad de personas de cada nacionalidad en términos de alemanes. Es muy importante siempre dirigir nuestros problemas, en este caso, con una sola variable para poderlo resolver. Recuerden que hemos dicho que si tenemos 2 variables, necesitamos 2 ecuaciones y ya tendríamos que tener otros elementos. Entonces, hasta ahí, ¿qué significa? Que los alemanes más los franceses más los españoles me deben dar 330. De ahí planteamos la siguiente ecuación. Españoles, 2 por 2A más 30. Más alemanes más franceses, que es A más 30, ¿verdad? A más 30. Me tiene que dar 330 personas. Y de esa manera tenemos establecido una ecuación lineal. Miremos, resolvámosla. 2 por 2, recordemos distributiva, 2 por 2, 4A, más 2 por 30, 2 por 3, 6, 60, más esta A, más A más 30, nos debe dar 330. Simplifiquemos. 4A, esta es una A, más esta serían 6A. 4 más 1, 5 más 1, 6. 6A. Más 60 más 30, 90. Igual a 330. De aquí entonces tenemos que 6A, ¿verdad? Es igual a 330. 90 está sumando, pasa a restar. Y de aquí entonces tenemos que 6A es igual a 30, me faltarían 60, o sea, 240, ¿verdad? 0, 9 y 4, 3, se va una, muy bien, 240. De aquí entonces despejando, A va a ser igual a 240 sobre 6. Y por lo tanto, 240 dividido en 6, 6 por 4, 24 y el 0, no tenemos que A es igual a 40. ¿Qué significa? Muy bien, que tenemos 40 personas de Alemania. ¿Listo? Recuerden, la A me está representando alemanes. Franceses, A más 30, es decir, 40 de Alemania más 30 serían 70. Ahora, ¿cuántos españoles? El doble que la suma entre alemanes y franceses. La suma de Francia y Alemania, 40 más 70, me da 110. El doble de 110 da 220. 220 españoles más 40, alemanes serían 260. Más 70 me da 330. De esa manera he encontrado la cantidad de personas de cada país. Muy bien. Respuesta.
Ojo, la respuesta sería que españoles, los pasajeros son españoles, hay 220 pasajeros, que de Alemania hay 40 pasajeros y de Francia hay 70 pasajeros. Muy bien. Miremos el siguiente problema. Es un problemita de edades, muy típico en estos contextos de problemas con ecuaciones lineales. Dice, un padre tiene 47 años y su hijo 11. ¿Cuántos años han de transcurrir para que la edad del padre sea el triple que la del hijo? Siempre que hablemos de edades, que pensemos en edades, debemos tener presente la edad actual. Sea que la conozcamos o no, la edad actual es un punto de referencia muy importante para resolver problemas de edades. En este caso no la dan. Miren, nos dicen que el papá tiene 47 años. Lo voy a colocar aquí en mi tablita. Y nos dice que el hijo tiene 11. Muy bien. Pero miren lo que nos preguntan. ¿Cuántos años han de transcurrir? ¿Cierto? O sea, este es el valor desconocido. Para que la edad del padre sea el triplique la edad del hijo. Entonces, nos están diciendo que dentro de cierta cantidad de años el padre debe triplicar la edad de su hijo. Es decir, esa cantidad de años desconocida es nuestra variable. La voy a llamar X. Cantidad de años, ¿cierto? Es una cantidad de años que debe transcurrir. En ese caso, dentro de X años, el padre pues va a tener la edad actual más esos años, ¿verdad? Pero es que no solamente el padre envejece, el hijo también. Es decir, que dentro de esos X años, el hijo va a tener 11 más X. ¿Listo? Entonces, la edad actual y la edad dentro de X años. Muy bien. Vuelvo al problema. ¿Cuántos años han de transcurrir para que la edad del padre, para que 47 más X, ¿cierto? Sea el triple de la edad del hijo, es decir, 3 por 11 más X, ¿cierto? Porque 11 más X es la edad del hijo en ese momento. De esa manera, entonces, la edad del padre triplicará a la edad del hijo. Ambos, ¿cierto? Ambos han aumentado X años su edad a comparación de la edad actual. De acá nos queda 47 más X igual a 3 por 11, 33, más 3 por X, 3X. Tenemos entonces, dejo las X a un lado, los que no tienen X al otro. Entonces me quedan X, 3X está sumando, pasa a restar. De aquí nos quedaría 33 menos 47. Y entonces menos X menos 3X daría menos 2X, ¿verdad? 33 menos 47, 7 menos 3, 4. 4 menos 3, 1 negativo, porque 47 es mayor. Y por lo tanto nos queda X igual a menos 14 sobre menos 2. De tal forma que X es igual a 7. ¿Qué significa? Que tendrán que transcurrir 7 años para que la edad del padre sea el triple de la del hijo. Revisemos. Dentro de 7 años el padre va a tener 47 más 7, 54 años, ¿verdad? 47 más 7. ¿Y será que esto es igual al triple de la del hijo? Si el hijo tiene hoy 11, dentro de 7 años, 11 más 7 serán 18. Verifiquemos. 54. 3 por 8, 24 van 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. Muy bien. Significa que dentro de 7 años se cumple la condición que me están dando. Y es que el padre tiene la edad, el triple de la edad de su hijo. Muy bien. Entonces, respuesta. Dentro de 7 años. ¿Cuántos años han de transcurrir? Entonces, coloquémoslo en contexto. Tendrán que transcurrir 7 años. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Muy bien. Vamos con un problema muy interesante de geometría. Dice,
el perímetro de un rectángulo es 54 centímetros. Si su base es 3 centímetros mayor que su altura, ¿cuáles son sus dimensiones? Dimensiones significa largo y ancho, ¿listo? O base y altura, también se les puede llamar así. Debemos tener claro primero que es un rectángulo, ¿verdad? Es un cuadrilátero de 4 lados, ¿cierto? Cuyos lados opuestos tienen la misma medida. Muy bien. Además de eso, el perímetro. Recordemos, el perímetro es la suma de todos los lados. En este caso voy a llamar a esta la base, al lado más largo, y al lado más corto lo voy a denotar como la altura. ¿Listo? Base y altura. Perfecto. Entonces me dicen, el perímetro de un rectángulo es 54, o sea, la suma de los 4 lados. Si su base es 3 centímetros mayor que la altura, es decir, la base me la están colocando en términos de altura. Muy bien, voy a llamar A a la altura. ¿Listo? ¿Qué significa? Que la base mide 3 más que la altura, es 3 centímetros mayor. Por lo tanto, puedo denotarla como base igual a la altura más 3, ¿cierto? Porque es esta misma altura aumentada en 3 centímetros. Es mayor 3 centímetros. ¿Listo? Es decir, que mi variable, aquí en este caso es la altura, y que base se puede representar como A más 3. Muy bien, entonces sabemos que el perímetro es 54. Ah, la suma de los 4 lados. Si este lado mide A más 3, este lado también va a medir A más 3 y por lo tanto este, como es paralelo a este, tienen la misma medida, va a medir A también. Entonces, en este caso nos va a quedar que la suma de los 4 lados es igual a 54. Empiezo por este A más este lado que mide A más 3 más este ladito que mide A, más este ladito que mide A más 3. La suma de esos 4 es igual a 54. Obtenemos A más A más A más A, son 4 A's, y 3 más 3, 6, igual a 54. De aquí entonces nos va a quedar que 4A es igual a 54, 6 está sumando, resto 6. Por lo tanto, 4 va a ser igual a 48, ¿verdad? 54 menos 6, 48. Y A va a ser igual a 48. 4 está multiplicando, pasa a dividir. 12 por 4, 48, ¿verdad? 48 dividido en 4 da 12. ¿Qué significa? Que la altura es de 12, ¿cierto? Centímetros. Y la base pues sería 12 más 3 igual a 15. Muy bien. Entonces, de esa manera hallamos la respuesta. Entonces, ¿cuál es la solución? La altura, ¿cierto? Es igual a 12 centímetros y la base es igual a 12 más 3, 15 centímetros. Muy bien. Voy a colocarlo aquí. Entonces, esto va a ser igual a 12 más 3, que es igual a 15. Muy bien. Esa es la manera de resolverlo. De esa manera, entonces, son algunos problemas para que los tengan en cuenta.